Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 19 de Gym Rats. Después de una semana de descanso, vaya, traíamos una racha bastante buena, pero dimos un descansito de una semana, pero venimos recargados con todo en este viernes, en esta semanita. Y pues bueno, como siempre, aquí tengo a estos dos señorones acompañándome. Por un lado tenemos al buen Dani Álvarez. ¿Cómo andas? Bien agradecido con nuestros patrocinadores de la semana pasada, Vidanta Resorts, que nos ofrecieron ¿Cómo una andas? semana paga. ¿Sí podemos hablar ya de eso? ¿Ya Sí, nos sí, dieron sí. autorización? Ya firmamos. Ya no pasa Ah, ya, nada. ya, perfecto. Sí, pues nos dieron una semana, todo incluido. Estuvimos A mí me tocó irme a Iztapa, ahí estuvimos vacacionando, todo pago, porque afortunadamente el podcast ha ido bastante bien y vieron una oportunidad en nosotros. Así que muchas gracias, Vidanta. No es cierto, Vidanta sí existe, pero no nos patrocina. Te digo, algo que nadie, nadie de estos nos escuche, pero Ajá. bienvenidos de vuelta. Perfecto. Igualmente, ya los extrañaba a ustedes dos. Dejamos una semana sin grabar y sentía que mi vida no tenía nada de sentido, pero aquí estamos para darle. Estamos- Días difíciles, yo sé, también estuve en momentos oscuros, donde no había consuelo, pero aquí estamos ya, afortunadamente. fue una semana difícil, completamente. Una Me semana de imagino también para extrañarlos. nuestros ya millones y millones y Escuchas. billones de escuchas. Una disculpa a todos, pero ya aquí nos tienen de nuevo cuenta. Perfecto, pues nada, yo igual los extraño un chingo, a ustedes, a los escuchas, a los patrocinadores. Pero bueno, estamos de regreso a un episodio de tener ya el número 20. Ya casi llegamos a los 20 episodios de Gym Rats. La neta, qué chingón. Muchísimas gracias sinceras a todas las personas que nos están escuchando, que se dan la vuelta por YouTube, por Spotify, que por cierto en Spotify, muchas gracias a los que están puntuando porque tenemos ahí las 5 estrellitas, ¿no? Entonces, pues qué Tenemos chingón. 5 estrellas. De Ah, es que, 4.9. Ahí ya estamos a nada, ¿eh? Entonces, por ahí, quien ahorita esté escuchando y no nos haya apuntado en Spotify, este es el momento. Justamente este es el momento. Entonces, pues nada, vamos a darle a este tema interesante, extenso, que siento que se va a poner bastante bueno. Y pues bueno, vamos a hablar de la nutrición enfocada a la hipertrofia, enfocada en el caso de los culturistas a esta parte del off-season, a la parte pues de poner masa muscular en nuestro cuerpo, que al final de cuentas es la meta que prácticamente pues todos seguimos, ¿no? En el día a día, tratar de meter cada vez más kilogramos, algunos solo gramos, dependiendo igual ahí el nivel de experiencia de cada persona, de cuánto tiempo lleva haciendo esto. Pero pues bueno, ¿te parece, Dani, si empiezas con la introducción respecto a este tema? claro, desde luego. Creo que al menos en mi experiencia, probablemente en la suya también y de las personas que nos escuchan, está este mito recurrente, un valor porcentual, de que para ver resultados en el gimnasio, a eso se refiere, no sé exactamente qué tipo de resultados, las cosas deberían ser como que 30% entrenamiento y el 70% restante. Cosa que, pues bueno, para mí personalmente y todos los licenciados en nutrición, pues es así como que muy buena publicidad, pero no creo que sea realmente el caso y tampoco creo que exista algún beneficio en establecer valores porcentuales. Creo que más es el caso entender cuál es el proceso por el cual nosotros ganamos masa muscular y en dónde entra la nutrición. O sea que podemos comenzar de ahí, si ustedes están de acuerdo. ¿Y cuáles son, qué ocasiona el crecimiento muscular? Pues bueno, para no tardarnos demasiado en ello, podemos simplemente reiterar, porque me parece ya lo hemos mencionado, el papel tan importante que juega la tensión mecánica y cómo todo este proceso de mecanotransducción a través de proteínas que tenemos en la matriz extracelular como las integrinas, la titina, detectan ese estímulo mecánico, tanto la duración como la magnitud, y eso se va a convertir en una señal química. Eso es tal cual el proceso de mecanotransducción y es donde se van a activar cantidad de vías de señalización, que es donde podemos entrar a hablar de mTOR, vías dependientes del calcio y montones más que hay. Y eso lo que va a tener, pues vaya, a fin de cuentas, el efecto neto es un incremento en la tasa de síntesis, ya las proteínas que se van a sintetizar en los ribosomas.
O sea que bueno, si eso sonó como que no entendimos nada, una disculpa, pero básicamente se trata de, para eso vamos al gimnasio, para incrementar la tasa de síntesis y que la tasa de síntesis supere a la tasa de degradación o el catabolismo y ese proceso apoyarlo con la nutrición. Por tanto, no podemos partir de la premisa que la nutrición sea el mayor valor, porque no es así. Si no tuviéramos un estímulo mecánico en el entrenamiento, o sea, así que no importa la cantidad de proteínas que consumamos, no tendría demasiado sentido. Ya a partir de ahí, ahora sí podemos hablar de las necesidades nutricionales y cuál sería la jerarquía de esas variables nutricionales. De ahí podemos apoyarnos de la pirámide del Dr. Helms, si gustan, o también de una muy similar que es la de Israel y creo que también Hoffman, en donde vemos que las calorías están hacia abajo, macronutrientes, micronutrientes o composición de los alimentos, timing o la frecuencia de alimentación y suplementos. Ya a partir de ahí, como que estableciendo que no es la nutrición el punto de partida, es el entrenamiento. Lo primero de lo cual podemos discutir es si es realmente necesario consumir más calorías de las que gastamos para incrementar la masa muscular. Y esa pues ya se las dejo a ustedes. Sí, totalmente. Creo que si partimos de la base, pues lo que todos los que nos escuchan quizás ya saben que para ganar masa muscular hay que consumir más calorías de las que gastamos y esto que se ha repetido a lo largo del tiempo, que de cierta manera pues es cierto, pero aquí entramos ya en detalle de que la famosa frase trillada de que no todas las personas responden igual a misma paridad de calorías, a mismos magnitud de porcentajes de macronutrientes o gramos por kilo. Y es ahí lo interesante de cómo empezamos a abordar tanto la nutrición y el entrenamiento a la par para al final ganar masa muscular, que es lo que todos buscamos y todo culturista quiere hacer, porque se llama físico-constructivismo. Es como dijo Daniel ya en unos podcasts, pasar el tiempo construyendo algo, aunque pareciera lo contrario, que es pasar el tiempo en un déficit desconstruyendo cosas o masa, pero no, en realidad la mayor parte del tiempo deberíamos estar creciendo porque es lo que se va a apreciar en nuestro deporte o en nuestra práctica de asistir al gimnasio. Entonces, si partimos de ahí, Ángel, este, vamos a empezar ya a desglosar todo. Perfecto. Igual, ahorita este background que diste, Dani, respecto a todo lo complejo que puede resultar, pues la hipertrofia, ¿no? Que a veces se simplifica mucho en la famosa frase de vamos a romper fibras. Y es igual tener en cuenta que de este lado, como lo mencionaron, que muchas veces damos esta publicidad que es que si no sigues tu plan, pues no vas a tener ningún resultado y todo esto demás. E igual incluso aquí tener en cuenta respecto a de dónde te puede llegar este tipo de información, porque hay bastantes personas que son muy buenos nutriólogos, muy, muy buenos nutriólogos, pero desconocen esta parte respecto a pues la hipertrofia y todo lo demás. Entonces, considero que aquí debemos tener en cuenta esas dos partes que están a la par, entrenamiento y nutrición. Digo, por eso vamos a dividir este episodio. En este episodio vamos a hablar exclusivamente de nutrición. Y pues bueno, ya dejando un poquito ahí de lado esa recapitulación, respecto al gasto energético. Considero que aquí en personas que ya tienen un seguimiento, en culturistas, tal vez podría ser un poquitín más sencillo respecto a esto, porque saben lo que están comiendo, pueden tener ya esa estimación, pues vaya, bastante ahí bien manejada, bien calculada. Sin embargo, si no mal recuerdo, creo que lo compartiste tú, Dani, respecto a creo que era investigador que se llamaba Rob, algo así, no recuerdo muy bien, que ahorita busqué la foto, en donde ponía un como algoritmo respecto a qué situación tenía esa persona y qué fórmula respecto a la estimación energética nos vendría mejor. Entonces, pues yo consideraría que a partir de ahí, respecto a que si sabes lo que estás consumiendo, tienes un seguimiento ya detrás, pues vaya, ya es un poquitín más fácil partir respecto a cuánto vamos a subir de calorías, igual cuánto más subir, ¿no? Porque muchas veces se da esto de hay que comer mucho más, ¿qué tanto más? O sea, respecto porque pues a veces empezamos con superávits bastante grotescos, bastante duros, de muchas kilocalorías,
Y al final de cuentas, igual aquí va mucho en el manejo pues de todas las variables, ¿no? Entonces, me gustaría empezar por ahí respecto a qué fórmula utilizar respecto a la estimación del gasto energético, cómo podríamos abordar esta parte. Una fórmula es la mejor, y al menos en la licenciatura en nutrición, como que no sé exactamente por qué, siendo sincero, nos casamos mucho con Harris Benedict. Fórmula, si no estoy equivocado con mis datos, desarrollada por ahí de 1910, corregida ahí de 1980 y algo, o sea que ya tiene sus años. Eso es importante considerarlo porque, pues bueno, ¿qué métodos existían en 1910 para poder desarrollar una fórmula para el gasto energético? ¿Cuál es la población que se tomó en cuenta para desarrollar esa fórmula? ¿Cómo esa población pudiera extrapolarse o no a la población físico-culturista? ¿Qué sucedió en 1980? ¿Por qué se actualizó esa fórmula? ¿Qué otras fórmulas existen? ¿Cuál será la diferencia con Mifflin, con Owen, con Catch McCardle, con las fórmulas del pulgar, que ya saben, las de la OMS y todo ese rollo? ¿Qué diferencia tienen una fórmula u otra? Principalmente la metodología. ¿En qué población se desarrolló? Por ejemplo, hay algunas que fueron en pacientes con normopeso, pero no deportistas. Hay otras que la población fue principalmente hombres, otras que fueron mujeres. Hay otras que son en población europea. Valencia fue desarrollada en población mexicana. Hay otras que van para niños. Vaya, hay otras que son desarrolladas en deportistas, pero ¿qué deportistas? Hablamos de resistencia, hablamos de fuerza, cantidad de variables. Y sí, efectivamente, Brandon Roberts, para quien nos guste seguir, está, si no me recuerdo, como B-Rock, por ahí en Instagram. Es un investigador, tiene muchos trabajos publicados actualmente. Y él en su página de Instagram hace ya algún tiempecillo, creo que un año o dos, por ahí, se puso a analizar muchas de estas fórmulas, las más populares, justamente en todos los rubros que les acabo de comentar. Y al final de esa serie de publicaciones, desarrolló un diagrama de flujo. Eso yo lo he compartido mucho con mis alumnos. Y ese diagrama de flujo te va preguntando, ok, ¿conoces tu masa libre de grasa? Sí, no. ¿Eres deportista? Sí, no. ¿Eres deportista de físico o de algún deporte en equipo, por decirlo así? Sí, no. ¿Cómo obtuviste tu masa libre de grasa? Con impedancia, con pesaje hidrostático, con pliegues, con DEXA. Y ya dependiendo de las respuestas que tú le vas dando, te arroja qué fórmula, con base en esas respuestas, es la más adecuada para ti. Y eso lo toma en consideración por justamente cómo se desarrolló dicha fórmula. Hay algunas fórmulas que te piden la masa libre de grasa y por eso te manda eso ya. Hay otras que no. Hay unas que se desarrollaron en población deportista y por eso te manda hacia esas cuando le dices que sí o que no. O sea que básicamente hay muchas opciones, pero todas, sin excepción, son estimaciones. Ninguna es como que nos va a dar el dato así exacto. Y algo que siempre que tengo oportunidad con clientes y conmigo mismo, obviamente lo hago, ya que tengo una fórmula, independientemente de cuál, la pongo a prueba, a lo mejor por una semana. Una semana, buscar ser lo más precisos posibles con alguna aplicación, llevar un registro y yo saber que efectivamente estoy 90 y tantos por ciento seguro que estoy consumiendo esa cantidad de kilocalorías y veo qué pasa. Ah, pues el peso se mantuvo. Vale, pues entonces el cálculo es válido y ahora sí modificamos. Perdí peso. Ah, ok, entonces lo que yo pensaba era el gasto energético total isocalórico, probablemente era un balance negativo, pero ya tengo el dato porque la puse a prueba. O sea que no hay una sola forma de hacer las cosas. Ese es un punto de partida. Y sí, si gustan buscar ese diagrama de flujo, lo encuentran en el perfil del doctor Roberts. Y eso nos ayuda a tomar mejores decisiones, pero no quiere decir que tengamos que forzosamente utilizar alguna de esas fórmulas, vaya, porque insisto, son estimaciones. Totalmente, eso lo he comentado con algunos clientes, por ejemplo, que me han dicho como que, oye, es que estaba consumiendo, no sé, X cantidad de calorías y subiste X cantidad, eso quiere decir que voy a ganar peso inmediatamente o que voy a ganar grasa inmediatamente. Y lo que siempre menciono es que son estimaciones, que no nos debemos de casar con ninguna fórmula y que muchas veces se nos olvida la respuesta individual que tiene mucho que ver con factores del estilo de vida, actividad diaria que hacen, pasos, la actividad que tienen en su día a día, la intensidad de su entrenamiento, la duración, que todo eso ya va a mover la simple fórmula que pautaste.
Entonces, el primer contacto que tú tienes con tu cliente no es más ni menos para ver qué ocurre con la cantidad de calorías que tú le destinaste a su primer programa, porque evidentemente, como dice Daniel, no le vas a dar al clavo la primera vez, ni va a subir medio kilo a la semana, la primera semana, ni la segunda, quizás tampoco la tercera, y es donde vas a estar viendo cómo se mueve el peso corporal durante varias semanas para estimar las calorías que en realidad necesita para estar en un superávit energético y no casarnos con la idea de 10% ya empiezo a ganar masa muscular o un 5% y ya empiezo a ganar masa muscular, porque no es así, no es tan rápido el proceso de ganar masa muscular. Justo de ahí nos podemos agarrar de, ok, ya que tenemos ese gasto energético total o isocalórico, cuánto yo requiero para tablas, mantenerme, pues vaya, ¿qué sucede con esa variable del balance energético? Es de ley que tenemos que consumir más calorías de las que gastamos y pues no es tan claro, aunque parezca lo contrario, porque pues ¿cómo explicaríamos el fenómeno de recomposición corporal? Que hay individuos que pueden ganar músculo y perder grasa a la vez y hay individuos que son físicamente activos, pues bueno, ya creo es conocido hasta cierto punto, que las personas que más se benefician de una recomposición, es decir, ganar músculo y perder grasa de forma simultánea, son personas con sobrepeso, con obesidad, novatos, personas con esteroides anabólicos androgénicos, personas que dejaron de entrenar y lo retoman, pero también tenemos evidencia de que sucede en personas entrenadas, aunque también pudiéramos tomar una mala decisión y estar buscando así como que le llaman spinning the wheels en inglés, no sé si tenga alguna traducción, pero es como que le estás dando pero no llegas a ningún lado. Creo que quizás no es estrictamente necesario un superávit energético o consumir más calorías de las que requerimos, pero sí es una muy buena idea. Al final de cuentas, esto es como tener en cuenta todo lo que acabas de mencionar de la recomposición corporal que sucede en este tipo de personas y que puede aún así seguir sucediendo, pero es como tener pues esta, como podría decirse, esta puntería pues como de escopeta, o sea, al final de cuentas, de saber que bueno, pues creo que lo más conveniente es empezar por eso, ¿no? Empezar por este superávit calórico que al final de cuentas nos va a ayudar a empezar a recuperarnos respecto a lo que está sucediendo pues en nuestro entrenamiento, ¿no? Y considero que aquí igual, sin tocar tanto a fondo, pues ahí también tener como que esa visión respecto al entrenamiento, qué está sucediendo, nos puede dar un poquito más de respuestas respecto a qué tanto, cómo está yendo esas calorías, ¿no? Respecto a nuestro proceso. Entonces, pues bueno, como que teniendo ahí esa partecilla un poquito más específica. Ahora, tal vez podríamos hablar un poquito de macronutrientes, ¿no? Pues considero que el primero, pues abordar, digo, no sé si alguno de ustedes dos quisiera agregar algo del tema anterior. Sí, claro, creo que podemos tocar el tema de la tasa de ganancia, de cuánto sería conveniente ganar y cuánto sería conveniente subir de kilocalorías. Eh, También no quiero sonar malinchista, pero como todo este rollo es muy anglosajón, también usan un término como dream bulk, o así como que, no sé, fase de cerdumen, si lo quieren ver así, o el gordumen, que le llaman a mencionar, que pues sí es entrarle a tope a todo y la verdad es muy bonito siempre y cuando tu apetito te lo permita, pero y realmente será lo justo. No sé si conocen seguro sí, a Lee Priest, es de los famosos porque hacía volúmenes, pero en serio, y es una cosa auténticamente ridícula. Ves fotos de él, avión a que estaba comiendo como pollo frito, y lo veas, sinceramente, con obesidad. Y ya después veías una foto en su forma competitiva y pues nada, me tiras para atrás. Y creo que muchos a lo mejor crecimos con esa idea de que así era una fase de volumen, pero creo que tiene más pros que, perdón, más contras que cualquier pro posible. Y creo que desde una perspectiva de salud, creo que no lo hemos tocado, pero no sé si se han puesto a pensar que estar en un superávit calórico es lo contrario en términos muy, podría sonar muy extremista, pero es lo contrario a ganar salud per se. O sea, no es un estado en el que nuestro cuerpo va a decir, estoy feliz ganando grasa y a la vez sí algo de masa muscular, pero por ejemplo, para un usuario de esteroides, el estar en un superávit calórico no es para nada visto saludable desde
porque todos los efectos negativos de tener más grasa corporal o de pesar mucho a nivel cardiovascular, etcétera, como hacer esos, ya iba a decir, gordúmenes, esos volúmenes cerdiles, pues desde un punto de vista de salud no es lo más saludable posible en el que podamos estar en un superávit calórico, pero como no nos importa y nos importa más nuestra masa muscular, creo que antes de pensar en cuánto porcentaje de calorías subir, es si en una etapa de ganancia de masa muscular, aquí ya tomaríamos más en cuenta la calidad de esta nutrición desde la perspectiva de que estar en un superávit no es lo más favorable posible para nuestro organismo. Claro, y de ahí, ok, pues vale, tenemos los extremos, ¿no? Como que la gente que le entra a tope sin miedo, lo cual, insisto, es bien bonito, siempre y cuando tengas buen apetito, porque ya llega un punto en donde por más pollo frito que veas, por más helado, por más cocoa pebbles que veas, ya como que no se antoja demasiado. ¿Qué nos dice la literatura al respecto? ¿Cuánto sería entonces lo más conveniente de incrementar tus calorías y esperar ganar, ya sea a la semana o al mes? Recuerdo las primeras veces que me expuse a este tipo de información, fue como que no me gustó, porque es muy poquito. Y yo tenía la idea que tenía que ser más kilocalorías. Oye, ¿cómo me estás diciendo pues que tiene que ser tan poquito? Cuando yo he visto aquí en mi revista de Muscle Magazine, que ahí las tengo todavía, por cierto, cómo está Lee Priest, sus fases de volumen, todo lo que comen, y ahora me vienen a decir que tiene que ser muy poquito. Pues bueno, la revisión que tenemos más de interés para este tema es una publicada 2019 por el autor principal es Yuma Iraki, pero también están nombres familiares como Peter Fincher, Sergio Espinar y el doctor Eric Helms, donde vemos que, ok, en general, para no meternos demasiado en principiantes, intermedios o avanzados, en general, sí se recomienda un balance energético positivo, en el cual estemos ganando, de nuevo, en general, alrededor del 0.25 a 0.5% de nuestro peso cada semana. ¿Y eso cómo lo logramos? ¿Cuántas kilocalorías podemos incrementar? Una manera propuesta en este mismo paper es buscar un superávit del 10 al 20%. Por decir algo, para las personas que nos escuchan, si tuviéramos un gasto energético total de 2.500 calorías, pues el 10% serían 250 y el 20% 500. O sea que pudiéramos consumir entre 2.750 y 3.000 kilocalorías. Y si vemos que estamos ganando esa tasa semana a semana, estamos hechos, no le movemos. Si no, podemos ir ajustando conforme sea necesario. Pero si se fijan, no es una tasa grande, no vamos a estar ganando los kilogramos. Todos quisiéramos eso, sin lugar a dudas. Pero esto tiene una finalidad. La finalidad es principalmente maximizar la ganancia de masa muscular mientras minimizamos la ganancia de grasa, que es, no sé si llamarlo efecto adverso, pero es parte del proceso que también debemos, ya lo hemos mencionado, debemos aprender a estar cómodos con ello. Así que ese es un muy buen punto de partida en cuanto a las kilocalorías. Son estimaciones de nueva cuenta. Sí, la nutrición es ciencia, pero no es ciencia exacta y tenemos que estar haciendo modificaciones sobre la marcha. Y aquí me gustaría agregar respecto a eso, que igual considerar pues el punto de partida, ¿no? O sea, en qué estado físico actual estás para empezar superávit o esta fase de off-season, ¿no? No es lo mismo una persona que tal vez sí tiene un porcentaje de grasa bajo a una persona que acaba tal vez de salir de una competición. No sé, aquí tal vez podría ser interesante, no sé cómo lo ven ustedes, en respecto si tu punto de partida es un porcentaje realmente bajo, pues con los límites que mencionó Dani, que es del 10 al 20%, pues irnos un poquito a los límites superiores, ¿no? Tanto de aumento de kilocalorías como el aumento, la tasa esperada de peso ganado en porcentaje. Y lo mismo, si tu punto de partida es un porcentaje de grasa bajo, tal vez no muy bajo, pero bajo, moderado, pues tal vez sería más interesante pues irte por los límites inferiores respecto a esto, ¿no? Creo que ahí también pues ya podemos dar entrada a cuánto porcentaje o cuántos gramos por kilo se pueden incluir de los macronutrientes respectivos para la fase de volumen. Y es que hay algunas revisiones donde se
revisa si es posible que con una mayor ingesta de proteínas se pueda minimizar la ganancia de grasa durante el proceso de un superávit calórico. Y actualmente se ve como si la recomendación en cuanto a proteínas, tomando en cuenta lo que mencionaste, Ángel, por ejemplo, alguien que viene de estar magro, o que está en un, no sé, un 10%, 11% de grasa, pues quizás no te interesa tanto aportar un gran gramaje de proteína porque arrastraría otros macros que le pueden dar facilidad de generar ese superávit en el límite superior del porcentaje recomendado. Ahora, si venimos de un porcentaje de grasa, a lo mejor un 13, 14, que probablemente te puedes pasar más fácil, a lo mejor un aporte de proteínas un poquito más alto puede limitar de cierta manera y no es seguro la ganancia de grasa durante ese proceso, aunque la recomendación actual en la revisión de Sergio Espinar, perdón, Eric Helms, va de 1.6 a 2.2 gramos por kilo. Quizás en alguien con un porcentaje de grasa que no es tan favorable, podemos seguirnos a ir a 2.5 gramos por kilo y así minimizar la ganancia de grasa en el proceso. De la par de sí tener un superávit siempre y cuando tengamos un buen punto de partida, pues sí podemos comenzar a jugar con los macros, pero la cantidad, ¿no?, que sabemos a la fecha, suficiente para la mayoría de los casos, maximizar la síntesis proteica en conjunto al entrenamiento de fuerza, pues sí vendría siendo eso, que ya es un número, vaya, casi hasta chopeado, de 1.6 a 2.2 gramos por kilogramo. Y sí, sin lugar a dudas, podemos ir más hacia arriba, claro, sin problema. Podemos ir más hacia abajo, también, por supuesto. Depende de varios factores, como el punto inicial, como comentabas, Fer. También factores como la adherencia, la dieta, y cómo el subir o bajar un macronutriente va a impactar a los otros. También en función de, pues vaya, de que comas rico, de que puedas seguir tu plan y no irnos a hacer locuras. No sé, consumir exclusivamente proteínas, la dieta carnívora, porque entonces vamos a maximizar todavía más. Pues no, tampoco sería el caso. Bueno, ahí considero que tanto en proteínas como que sí tenemos rango de gold standard en donde pues podemos ahí manejarlos pues hasta cierto punto, mantener esa variable, ¿no? Respecto a las proteínas y como dice Dani, tal vez aquí la variación va respecto pues a cómo estás adherido a la dieta, que tal vez cierto alimento lo quieres agregar y tal vez eso conlleve a que se aumenten tus gramos sobre kilogramo de proteína. Entonces, bueno, ahí se torna interesante, ¿no? Entonces, pasando de este lado, y considero que es igual ya un poquito más interesante respecto a tocar el lado de aumentar las kilocalorías, tanto en parte de los carbohidratos, hidratos de carbono, y también de los lípidos. No sé ahí con respecto a los lípidos, considero que la primera intervención pues sería que en el caso, por ejemplo, que mencionamos del superávit, ya contemplando lo que acabo de mencionar respecto a cómo puede influenciar eh, la adherencia o la agregar alimentos respecto a los gramos de proteína al día, ustedes están ahí respecto a que se aumente, vaya, sin ningún problema que ese porcentaje venga mayormente de los carbohidratos, por no decir completamente, o haríamos una subida incluso también de los lípidos. Yo creo ahí que como reglas generales, cuando ya estás empezando una etapa de volumen, primero lo que te interesa es rendir entrenando para progresar a lo largo del tiempo. Y el macronutriente por excelencia para ese objetivo son los hidratos de carbono y el macronutriente por excelencia para aumentar las calorías drásticamente cuando los hidratos de carbono ya son altos, pues serían las grasas que aportan más calorías por gramo. Entonces, como regla general, hacer un cambio a la vez, o sea, no meter carbohidratos, grasas al mismo tiempo y esperar a ver que algo suceda, sino primero optar por el aumento de carbohidratos, que son los que nos van a beneficiar a lo largo del entrenamiento y nuestro rendimiento. Y cuando ya no podemos subir más los carbohidratos, optar por un aumento de las grasas. Ese sería, es casi siempre mi visión cuando afronto así a un cliente. Totalmente de acuerdo. Porque aunque pudiera parecer en el papel muy bonito incrementar los carbohidratos, muchas veces nos confundimos con las carbograsas.
con la combinación de carbohidratos y grasas. Voy a incrementar los carbohidratos. Qué toma, entonces voy a incrementar los gansitos, voy a incrementar los chocorroles, los postres. Pues no, no realmente. Lo que vas a incrementar es el arroz, lo que vas a incrementar son las tortillas, la avena. Pues no está tan rico, ¿no? Digo, no. Sí es muy rico, pero no tanto como sería la combinación de carbohidratos y grasas. Ahí sí es que estaría más rico. Entonces sí, para asegurar y procurar el rendimiento, puesto que es a fin de cuentas nuestro objetivo, mejorar en nuestro entrenamiento, sobre todo por la dificultad de medir la hipertrofia, al corto plazo sobre todo, sí necesitamos asegurar que nuestro entrenamiento se optimice en la medida de nuestras posibilidades. Pero si llega un punto, sobre todo en función de tolerancia gastrointestinal, en donde ya más carbohidratos no son opción. Y es ahí donde el valor calórico por gramo promedio de un lípido de 9 kilocalorías, pues vaya, sí que nos ayuda. Y sí podemos incrementar notoriamente nuestro consumo calórico, incrementando unos cuantos gramos de grasa. Y de hecho, en ese apartado no hay una sola respuesta. Realmente no sabemos, no estamos muy seguros al 2022 si tuviéramos un mejor efecto exclusivamente en términos de ganancias musculares, llegando a ese superávit exclusivamente por carbohidratos o por grasas. Parece ser que no importa, que lo más importante es a fin de cuentas el balance energético, pero sí en relación a la adherencia es donde podemos jugar ya sea con carbohidratos o con grasas. Aquí creo que hace unos días hubo una publicación que vi del doctor Henry, creo, no sé si por ahí lo siguen, donde compartió un estudio donde se comparó el efecto o que si en realidad los carbohidratos en deportes de fuerza eran los más interesantes para promover un aumento del rendimiento y creo, no estoy seguro porque no lo vi, pero más o menos leí la publicación, es que al parecer no es, los carbohidratos no aportan ese tan grande plus como se creía y que podrían afectar la sensibilidad a la insulina en ingestas ya muy altas. Aquí con lo que no estoy de acuerdo es que el simple hecho de estar en un superávit afecta la sensibilidad a la insulina y estás en un estado proinflamatorio que tienes probabilidad incluso de tener una resistencia a la insulina. Entonces, como que hacer esa pelea entre qué subo, carbohidratos, grasas, al final el superávit calórico es el que va a dictar si eres mal sensible a la insulina o si eres resistente a la misma, por lo que no le veo sentido pelearte si por muchos carbohidratos vas a estar menos sensible que a más grasas. Es un tema complicado, parece muy sencillo al mencionarlo. Pues es que si el entrenamiento es principalmente glucolítico, y consumo más carbohidratos, ¡pum!, mejor en el rendimiento. Pero es que todavía estamos en un desarrollo del tema, específicamente en entrenamiento de fuerza, si el consumo de carbohidratos pudiera tener un efecto ergogénico, que aunque parezca como que no debería ser así, que va contra toda lógica, no siempre se observa una mejora en el rendimiento cuando los participantes se consumen carbohidratos o no. Así tal cual como suena, no porque consumas carbohidratos antes, quiere decir que inherentemente tu rendimiento va a mejorar cuando se habla de entrenar fuerza. No parece, eh, digamos, lógico, porque es como que una práctica ya muy arraigada, ¿no? Como come algo antes de entrenar, porque si no, no vas a rendir. Pero no parece ser el caso. Parece ser, y la tendencia es que en tanto más tu entrenamiento de fuerza asemeje a un entrenamiento de resistencia, probablemente te veas beneficiado de más cantidad de carbohidratos. En tanto menos se parezca a un entrenamiento de resistencia, probablemente no. Y para ponerle números, algunos autores, por ejemplo, recuerdo así como que de momento en el libro de Ciencia y Desarrollo de la Hipertrofia de Schoenfeld, te maneja alrededor de 3 a 5 gramos por kilogramo de carbohidratos y más o menos un gramo, al menos un gramo de lípidos. Pero ok, ¿hasta dónde pudiéramos llevar los lípidos? Algunos otros autores te hablan de porcentajes, 20 al 30, si no estoy equivocado respecto a Helms, y otros más te hablan de 1 a 1.5 gramos por kilogramo. Y es ahí donde, en el margen, en el rango en donde puedes estar jugando. Pero sí, y tomando en relación los posibles efectos adversos sobre la salud de demasiado superávit energético. Por eso nos regresamos a que debemos ser cautelosos también con ese aspecto desde el cálculo.
desde que estamos estableciendo cuánto más. Ok, perfecto. Pues vamos a un cortecito y ahorita regresamos con la segunda parte del episodio. Listo, pues ya regresamos a la segunda parte de este episodio, del episodio 19. Y bueno, considero que ya hicimos una pausa muy interesante, pero sí que necesaria y que incluso podríamos ahondar más respecto a esto, ¿no? Porque al final de cuentas, muchas veces se da, ahorita que lo mencionaba Daniel, respecto a que carbohidratos inmediatamente muchas veces tiene como que este pensamiento de ligar carbohidratos con ultraprocesados, con gansitos, con todo lo que conlleva este tipo de alimentos y que al final de cuentas los carbohidratos verdaderamente pues son alimentos que tienen bastante funciones dentro de todo lo que son la nutrición y tomando en cuenta del arroz, la tortilla, la avena, que nosotros estamos hablando de este tipo de carbohidratos, a tener en cuenta igual respecto a que muchas veces se tiene aún como que este pensamiento de ligar carbohidratos con ultraprocesados. Y aquí también me gustaría como que ahí tener en cuenta cuándo sí podría ser conveniente agregar alimentos, vaya, tal vez sí ultraprocesados, pero más me gustaría llamarlos densos energéticamente, tal vez que no son tan saciantes, pero que sí nos pueden otorgar pues bastantes kilocalorías, ¿no? A partir pues de qué punto podríamos como que tomar este tipo de decisiones respecto a esto. Mira, yo el fin de semana iba a comentar en historias este tema porque como que se ha comentado mucho la calidad nutricional hoy en día está habiendo muchas comorbilidades en la población y creo que al medio culturista como que les está llegando más a los que son usuarios de esteroides, donde como que creo que ya empiezan a voltear más la calidad nutricional de los alimentos y unos incluso ya hasta tienen miedo de consumir X cantidad de alimento y quieren que su volumen sea limpio y creo que de la terminología parte el mal entendimiento de lo que hace, o sea, como clean bulk o lean bulk. Se piensa que un clean bulk es alimentos limpios y un volumen sucio es alimentos sucios, cuando en mi perspectiva un volumen sucio es aquel que no toma en cuenta la ganancia de peso, no cuenta nada, se pasa por muchas calorías de lo que está comiendo, vengan de donde vengan, y ese es un volumen sucio. Un volumen limpio, a mi perspectiva, es alguien que pone unos límites de tasa de ganancia y que en medida de lo posible consume verduras y off-season, que hace algún ejercicio cardiovascular y que se cuida de cierta manera en evitar comidas altas en sodio que promuevan más si usas esteroides, aumenta tu presión arterial fácilmente, la glucosa se eleva fácilmente. Entonces, creo que en un usuario de esteroides importa mucho la calidad de su dieta en off-season que alguien natural porque no tiene un factor que ya de por sí está estimulando un estado proinflamatorio aparte del propio superávit. Creo que la decisión de incluir o no ultraprocesados, tratando de responder un poquito lo que comentabas, Ángel, sería la educación nutricional. Y obviamente aplica tanto naturales como no naturales. Si ya tú conoces cuáles son las variables de tu nutrición, si sabes tomar decisiones que no solo apoyen tu objetivo en fisicoculturismo, sino tu salud en general, cosas tan sencillas como incluir vegetales, procurar frutas, que no, las frutas no engordan, no son un diablo, pero ya saben todo lo que hay en redes. Tienes un orden en tus ingestas, no estás jugando Tetris con tus macros. En ese contexto sí no veo el problema en llegar a utilizar algún ultraprocesado, que pues sí, hiciste bien en hacer esa distinción, que Ángel, que lo utilizaríamos porque es denso en kilocalorías, ya cuando el apetito está mermando. Por eso yo solo lo añadiría cuando ya sabemos tomar decisiones en pro de nuestra salud a largo plazo que comemos pues como adultos, básicamente, no somos niños que buscan solamente consumir, busca tus gancitos, tus chocorroles, que sí, sí es muy bonito, a todos nos gustan, son ricos, por eso se venden, porque son ricos, queda claro, ¿no?
Pero ya que sabes tomar decisiones aburridas, insípidas, pero que apoyan tu salud, no va el asunto en incluir de vez en cuando algunos de estos alimentos para llegar a ese objetivo de kilocalorías, que ni siquiera tendría que ser un objetivo tan elevadísimo en kilocalorías, pero de que los hay, y sí se vuelven una herramienta interesante. Y algo tan sencillo, o sea, ahora que está habiendo muchos problemas en culturistas de mucha placa de grasa en las arterias, he visto que, o aterosclerosis, accidentes cardiovasculares, he visto que dicen, ahora ya voy a empezar a incluir frutas y verduras en mi dieta, o sea, que no lo hacían. Y eso es algo sorprendente porque las dietas de los culturistas son muy pobres en calidad nutricional, aunque se piense lo contrario. Creo que es totalmente diferente. Los culturistas omiten muchos beneficios de muchos antioxidantes provenientes de la dieta, simple el aceite de oliva, las blueberries que tanto se ponen en muchos estudios, se ve cómo disminuye el colesterol en algunas poblaciones, así que hay muchos alimentos con potentes acciones antioxidantes que los omitimos porque estamos en volumen y creo que ahí está el error. Y también hay que hacer bien la distinción entre qué es comida sucia y qué es comida limpia, porque la gente ve mal una hamburguesa y ve bien carne con verduras, aguacate y arroz, pero si la mesa tiene pan, carne de pulpa, lechuga, jitomate, aguacate, mismos ingredientes, mismo todo en las mismas, ¿por qué vemos a la hamburguesa como algo sucio, casera obviamente, al plato de carne con arroz y verduras como algo limpio? Creo que ahí está el mal entendimiento de qué es comida sucia y qué es comida limpia. Solo la terminología, comida sucia, comida limpia, volumen sucio, volumen limpio, carece de sentido porque, pues, vaya, volumen limpio o comida limpia, pues le echas un Mr. Músculo y aparte vas a quedar todavía más mamado y va a quedar más limpio, sin dudas. Pero ¿qué quiere decir? Comida limpia es como que un término bien arbitrario para alimentos típicamente empleados en dietas de fisicoculturistas. Tilapia, arroz, pollo, espárragos son limpios porque se han utilizado todo el tiempo y los que no están dentro de esa lista arbitraria de alimentos son sucios, evítalos. Pero justamente pasa con algunas preparaciones como la hamburguesa, porque debería ser un alimento sucio cuando lo mezclas todo. O alimentos típicos mexicanos como un taco. ¿Por qué un taco de bistec sería algo sucio si tienes una tortilla? Si tienes vegetales, ok, muy poquitos, quizás con un poco de salsa, pero tienes tus proteínas magras. ¿Por qué debería ser algo sucio? ¿Quién decidió que eso es un alimento no propio para un culturista que no aplica? Realmente no hay ningún sentido porque es totalmente arbitrario y si nos confunde mucho los sucios, si insistiéramos con ese término, sería no llevar un seguimiento de la tasa de ganancia, rascarte de kilocalorías independientemente de dónde vengan porque estás en volumen. Eso sí sería sucio. Y sucio más allá porque no hay ninguna planificación. Limpiar todo ese rollo. Ok, pues ya sabes cuál es tu objetivo de calorías, tu objetivo en la tasa de ganancia, un rango, porque no es un número fijo, y ya puedes comenzar a experimentar con preparaciones, con alimentos, en el contexto, aunque suene aburrido y poco sexy, de una dieta saludable. Igual yo También siento aquí, que, perdón, yo siento que dale. ahí, pues desde ahí está el problema, ¿no? Porque se mueve prácticamente, es algo que se mueve en extremos, o es sucio o es limpio. Entonces considero que ya desde ahí, desde eso, como lo menciona Daniel, pues vaya, sí que hay un problema en el cual pues tenemos que, ya en este punto consideraría que ya está bastante desapegado respecto al culturismo que se vive en el país, pero la verdad es que no, se sigue empleando esta terminología de que come limpio respecto a todo esto. E incluso ahorita igual tocando y rescatando e hilando también podría ser el siguiente como escalón, que es el parte de los micronutrientes, que igual pues ya estamos platicando ahorita. Pues es eso, ¿no? Que a veces a la comida no le vemos el más allá del por qué, porque vaya, cuando estás en definición, cuando tienes que comer pocas calorías, ahí sí metes muchas verduras, ¿no? Porque al final de cuentas buscas solo ese objetivo y en el volumen, vaya, o en esta parte de generar ganancia muscular, están en superávit, completamente te olvidas de esa parte. Entonces, ojo, tenemos en cuenta que sí, tal vez en ya
después de un lapso en el que ya tienes tu superávit bastante marcado, en el que ya estás consumiendo una cantidad considerable de kilocalorías, tal vez si no podrías, o bueno, no si no podrías, si no sería muy conveniente meter tanta cantidad de verdura, pero un establecimiento como de aproximadamente cuántos, tal vez, no sé, tazas, qué podríamos ahí en cuanto a recomendar de verduras. Ahorita, híjole, no me estoy recordando bien, pero creo que en el libro de Helms, ahí hay una parte que toca esta parte de los micronutrientes de las pirámides. Y si no me equivoco, creo, corríjanme, él mencionaba que por cada 500 calorías recomendaba, creo que es 100 gramos de un vegetal de tu gusto, no sé. Entonces, ahí, ¿en qué parte? Pues tener en cuenta que tienes este background de que estás comiendo bastante y tal vez meter cierta cantidad de verdura, igual en ciertos momentos del día, pues dices, híjole, o sea, si de por sí me está costando llegar a mis requerimientos diarios, ¿cómo podríamos como que abordar esa parte para tener pues ese consumo de verduras, el cual tal vez energéticamente no nos aporte tanto y que si lo vemos de la parte del superávit no nos interesa tal vez tanto, pero no hay que olvidar que las verduras, las frutas también, que las frutas obviamente tienen más aporte calórico, más en las verduras, son más que nada más kilocalorías, ¿no? O sea, son alimentos, como lo mencionaba Fer, con una calidad nutricional detrás. Y creo que aquí ahora sí que entra la frase que la calidad nutricional importa y que los alimentos no son solo calorías. Es lo que se menciona mucho en redes. He visto, tengo aquí un estudio, dos me parece, donde se evalúa precisamente esto. A igualdad de calorías, en un entrenamiento se le pautó a dos grupos, un control y otro con ciertas recomendaciones específicas, un protocolo de entrenamiento de 10 semanas donde se añadía a la dieta fuentes potentes de antioxidantes como betacarotenos, asantina, resveratrol, perdón, y se evaluaba cómo la calidad de estos alimentos influía de manera positiva o si no tenía ningún sentido incluirlos en este proceso. Y, por ejemplo, se evaluó la fuerza, la recuperación percibida, la fatiga, bioquímicos también la composición corporal. Y, por ejemplo, en el grupo 1, la intervención incluían alimentos con hojuelas de hoja verde, salmón, verduras, mermelada de arándano rojo, que contienen betacarotenos y todo esto, y en el grupo 2 era comida limpia, pero sin la añadición de estas fuentes de antioxidantes. Y al parecer, a lo largo del estudio, la masa muscular fue idéntica en ambos grupos y cuando se evaluó la fuerza, sí se vio más mejoras en el grupo que consumía más fuentes de antioxidantes, pero esto lo tomé con pinzas porque las adaptaciones en la fuerza las primeras semanas de entrenamiento no vienen por sí solas por las antioxidantes, sino por cuestiones neuronales y demás. Entonces, hay que tomarlo con pinzas. Lo que sí es que mejoró la recuperación percibida, que es algo positivo, porque sentían una sensación de fatiga menor al grupo al que no consumía fuentes de antioxidantes potentes como la santina o betacarotenas. Entonces, al parecer en este estudio sí da un poquito a favor el aporte de antioxidantes en la dieta que el grupo que no los consumía, pero aún así no es para dar por hecho que es así, aunque sus beneficios ahí están. En general, procurar alimentos nutritivos en el aspecto de micronutrientes, que sí, efectivamente, pues no todos son macronutrientes. Si vamos a obtener mayores ganancias por consumir más micronutrientes, la realidad es que no. Por ejemplo, en ese estudio que comentas, Fer, y sí, efectivamente, si tenemos que, y sobre todo si fueron individuos no entrenados, hay que tener en consideración el curso temporal de las adaptaciones, en primera las neurales, ya posteriormente las morfológicas. Pero creo que es ya redundante, aunque no está de más que lo mencionemos, por todos esos motivos que es tan importante procurar, así como procuramos los macros, también procurar los micros. Y sí, sí puede ser difícil, porque si estamos consumiendo más kilocalorías y consumimos alimentos que también aportan buena cantidad de fibra, pues sí, quizás nos sintamos un poquito más llenos, más satisfechos. Pero hay estrategias. Una en lo particular que ya varios meses lo he utilizado es licuar las verduras. Por ejemplo, en un licuado me hago un shake con proteína y espinacas,
que no sabe absolutamente nada, puede sonar, no sé si suena extraño, pero no sabe nada. Y es una manera muy rápida, muy práctica de incrementar el consumo de vegetales y también de sustancias más allá de los macros, como los nitratos que contienen las espinacas, que pudieran ayudar un poquito en el rendimiento. No solo pensar en kilocalorías y macros, que sí, indudablemente es nuestro punto de partida, pero no lo único. Entonces, igual, ya a partir de aquí, ahora viene igual una situación interesante, que pues es el timing de las comidas respecto a esto, porque pues igual, ¿no? Todavía tal vez hay pensamientos arraigados sobre la ventana anabólica, que comer después de entrenar, antes de entrenar específicamente. Sin embargo, no sé cómo quieran abordarlo ustedes, pero yo desde mi perspectiva considero que el timing nutricional podría ser muy interesante a tomar en cuenta meramente porque nos puede dar adherencia, porque podemos generar organización en el día a día de una persona. Ojo, no estoy diciendo que el timing nutricional no sirva para nada más que para esto, ¿no? Al final de cuentas, por algo está en la pirámide y creo que ahí Dani igual nos puede complementar un poquito porque apenas tuvo una plática con Bill Campbell, si no me equivoco, Dani, si no, perdón, de este tema, creo. Y pero tocando esta parte, no sé si quisiéramos ahondar respecto a todo lo que pueda haber del timing nutricional, tomarlo solo de esta parte. Esa charla la tuvimos más como en relación a este tema que estamos hablando hoy con Alan Aragon. Alan Aragon tiene pues, ya bastantes publicaciones, metaanálisis con Schoenfeld. Y sí, el nutrient timing no es irrelevante, sí importa y sí es una variable que buscamos maximizar también, incluso más en la fase de ganancia, fase de hipertrofia, tal cual, que en la fase de pérdida de grasa, porque aquí nuestro objetivo es mantener elevado el más tiempo posible la síntesis proteica por encima de la degradación. Y si tenemos que el número de ingestas pudiera ayudarnos, aunque sea un poquito, a maximizar ese efecto, no le veo el caso de decir, nah, pues es que da igual el número de comidas, ayuno intermitente para las ganancias, que no te actualizas, bro. Ahí te paso unos papers que nunca he leído, pero que se ven bastante interesantes, que no entiendo de qué se trate, pero ahí te los dejo en los comentarios, léelos, edúcate, bro. Ya sabes, ¿no? Y no hay una sola respuesta, ¿eh? No hay una respuesta tal cual, que sepamos cuántas ingestas hacer para tener las máximas ganancias posibles, al menos eso de boca de Alan Aragon, pero sí tenemos alguna idea. Y parece ser que un rango de 3 a 6 ingestas, al menos cada una de esas 3 a 6, con 0.4, 0.5 gramos por kilogramo de proteína, siempre que ese total de ingestas resulte al final del día en 1.6, 2.2 gramos por kilogramo de proteínas. Esa parece ser, con lo que sabemos a la fecha, nuestra mejor apuesta para mantener constantemente elevada la síntesis proteica. Que no hace falta al menos con lo que sabemos, insisto, porque puede que estemos equivocados, en un futuro lo sepamos, pero tampoco parece haber sentido en hacer comidas cada 2, 3 horas. Eso sí sería útil en el contexto de la adherencia, porque si son comidas más pequeñas y ya le estás batallando con el apetito, puede funcionar. Pero también hay que considerar la logística de todo ello, el estar preparando comidas, el llevar toppers, no siempre es posible. Pero al menos haciendo eso de lado para maximizar la síntesis en términos pues metabólicos, parece ser que ese es un muy buen punto de partida para la mayoría de personas. Totalmente, y no sé, algo tan, bueno, es una recomendación que tampoco se puede agarrar como la verdad, pero introducir los carbohidratos alrededor del entrenamiento, si queremos empujar las calorías, no sé, algún Gatorade, carbohidratos simples durante el entrenamiento puede ser de gran ayuda. Quizás puede mejorar tu rendimiento si es una sesión larga, como de pierna, quizás de 1 hora y media aproximadamente, intensa. Pudiera ser que, aparte de la hidratación que te promueve el tomar agua, al añadirle a eso carbohidratos de absorción rápida, pues creo que es algo interesante, y ahí el timing pues puede tener también su cabida, o mover las grasas para el final del día, para retrasar que la digestión por la noche sea más fácil
que estar a lo largo del día con problemas digestivos por un exceso también de grasa, de sensación de constipación, de inflamación, de muchos gases, etcétera. Mover las verduras quizás también para la cena. No sé, creo que el timing ahí también pudiera tener mucha importancia y que si lo acomodamos bien, pues puede tener más adherencia al plan. Quizás no más beneficios, pero adherencia pudiera ser. Bueno, y después de lo que comentaste, Fer, pues igual ya podemos ir dando como que ciertas aplicaciones prácticas a la hora de afrontar una etapa de ganancia de masa muscular, perdón. Y una vez más, los gym rats concluyendo en ciertas situaciones de hay que saber lo que estás haciendo, hay que tener un seguimiento de lo que está pasando. Si vaya, quieres, digamos que hilar, que al final de cuentas, pues siempre vas a poder hacer o mejorar las cosas o perfeccionarlas más en todas las situaciones. Pero considero que al menos tener en cuenta qué estás comiendo, cuánto te estás moviendo, qué está pasando en tu entrenamiento, que igual eso lo vamos a tocar en otro episodio, porque es la variable importante, al igual que la nutrición. Cuánto estás subiendo, al final de cuentas, tener la evaluación tanto en perímetros. Aquí, por ejemplo, me gustaría preguntarles a ustedes en cuanto a la evaluación por videos, por fotos. ¿Podríamos tal vez soltarla o tal vez dejarla un poquitín más de lado respecto al tiempo en evaluar cómo es que va cambiando la persona, el cliente, nosotros mismos? Porque al final de cuentas, pues afrontar la etapa de ganancia de masa muscular es una etapa pues bastante larga, ¿no? En que considero que obviamente hay ciertas personas que pueden tener cambios un poquitín más notorios, pero en la gran mayoría de nosotros tiende a ser un proceso más largo que tal vez visualmente es un poquito más complejo de ver. Entonces ahí no sé, me gustaría preguntarles a ustedes cómo ven esta parte respecto a ir evaluando estas variables. Dale, Dani. Vale, vale. Sí, sí, pienso, ya su opinión, que tampoco tendrá mucho sentido en tomar perímetros cada semana, porque pues, la hipertrofia es un proceso lento, hay que tener en consideración posible edema por el propio entrenamiento. Sería como que meter más ruido y realmente no tienes mucho a cambio. Puedes mantenerlo sencillo y ya como recomendación práctica igual, establecer un objetivo de ganancia a la semana y simplemente enfocar la mayor parte de nuestras energías en que eso suceda y ajustar la variable que sabemos tiene más impacto sobre eso, que es el balance energético. Procurar la adherencia y fotos, quizás tanto con perímetros como con fotos, quizás herramientas típicas como bioimpedancia, probablemente dejarlas reservadas en un espacio un poco más amplio de tiempo, no semana a semana, probablemente en un mes, quizás 2 meses, un mes y medio, no sé. Depende también qué herramientas tienes, pero sí no le veo mucho sentido por la naturaleza del objetivo. Sí, igual manera yo con los atletas que tengo actualmente en off-season, las fotos son cada 4 semanas, no me interesa como que verlos mucho o tan seguido porque el proceso es lento. Pliegues a lo mejor cada 6 semanas y pliegues, 3 pliegues que sean rebeldes para ellos, quizás no los que vienen en un Isaac, a lo mejor muchos almacenan mucha grasa aquí en la zona de la cresta, pero un poquito hacia atrás, como lo que se le puede decir flotador, creo, así en México, no sé, la llanta de atrás, agarrar ese pliegue aunque no venga en el Isaac, no sé, otros 2 pliegues que puedan aumentar fácilmente, pues ahí también puede ser una medición un poco más objetiva que tomar a lo mejor el pliegue del abdomen, que a algunos quizás les aumenta menos que a otros, o las mujeres las piernas, por ejemplo. Y verificar siempre el rendimiento entrenando, hacia qué están haciendo esas calorías que estamos ingiriendo y cómo se está viendo el rendimiento con esa cantidad de calorías y con esa tasa de ganancia semanal. Pues bueno, aquí podemos trazar cuándo fue que nos revocaron nuestra certificación Isaac. Fue justamente en este episodio. ¿Valió la pena? Yo dijera sí, efectivamente. ¿Saben qué, señores Isaac? Aquí seguimos nuestras propias reglas. Ya hemos decidido hacerlo así. Ángel, por favor. Ok, y bueno, pues ya para terminar
este episodio. No sé si Fer o Dani quieran agregar un poquito más respecto a este tema. Si es que no, pasaré a dar mi recomendación musical de la semana, porque no se me puede ir, claro que no, ni... Yo pensaría que nadie las escucha, pero no, sí, sí las No, escucha. si las escucha, yo Hay igual me varias personas impresiono que de las eso. escucha, yo estaba maravillado con eso. Claro que sí. Y a ver, aguanten tantito. Yo voy a recomendarles una que ando escuchando mucho, que es la de Chale, de Eden Muñoz, que se nos fue de calibre 50, pero ahí anda, solillo. Entonces, esa se las recomiendo, está muy chingona, está muy buena. No sé qué pase a recomendar su siguiente rola, Dani Fer. No sé, no sé, Fer, por favor, déjame verte. Mira, yo te voy a llevar la contraria, Ángel, pero yo voy a recomendar la actual de calibre 50, donde ya no está Eden Muñoz, que se llama Míranos Ahora. Canta muy bien el chavo Tony, se llama. Ok, perfecto, está muy chingona. No la he escuchado, la voy a ir ahí agregando. Y pues bueno, Dani, ¿qué nos dejas? ¿Qué nos dejas para esta Eh, semanita? los chismes de Chalino Sánchez, pienso que Ok. hay que respetar la vieja escuela, ya sea esa o Nieves de Enero, que es bastante conocida, Uf, pienso que cualquiera se puede disfrutar de igual manera, para todos ok, nuestros escuchas. perfecto. Pues si quieres Pues pasamos a las conclusiones del off-season, porque ya nos fuimos a la música. entonces, pues bueno, pues ya concluyendo, digo, respecto ya a las aplicaciones prácticas, bueno, la conclusión es igual. Por ese lado, eh, off-season, etapa de ganancia de masa muscular, considero que tener en cuenta primero tu punto de partida, o sea, saber exactamente dónde estás parado para saber hacia dónde moverte, ¿no? Y si vaya, todo lo que está pasando y todo lo que ya evaluaste o evaluó tu coach va y vaya, empata con iniciar una ganancia de masa muscular, pues bueno, primero, paciencia, ¿no? Porque como lo menciona Dani Fer y pues yo también, eso es un proceso largo, que es el proceso donde mayor tiempo vamos a pasar, que es creando músculo, creando músculo. Entonces, pues paciencia, ya respecto a todas las variables que pusimos y las aplicaciones prácticas, no hay más que entrenar y comer para tener todo esto y tratar de manipular la mayor cantidad de variables que tienes, ¿no? Si puedes manipular más variables, qué chingón y qué padre. Pero si tal vez en ese momento, en ese contexto de tu vida, no puedes llevar un seguimiento tan específico de todo lo que haces en tu día a día, eh, ir sobre eso, entrenamiento, que ya lo tocaremos en otro episodio, y mantener un balance energético positivo, ver cuánto estás ganando de semana a semana, sin olvidar, pues al final de cuentas, la calidad nutrimental de lo que comes. Ahorita que mencionas, Ángel, más variables, muy importante también gestionar el estrés y las horas de sueño, que también son igual de importantes. Se ha visto en estudios como a menor calidad del sueño se ve una mayor posibilidad de ganar grasa en ese proceso de ganancia de masa muscular. Entonces también es algo que se nos olvidó comentar, pero hay que tener en cuenta la gestión del estrés, la gestión del descanso y paciencia. O sea, se escucha sencillo decir paciencia, pero conozco gente que quiere crecer en 8 semanas después de una competencia y que piensan que el volumen es de 6 semanas, de 8, de 10. Creo que ahí la paciencia no las se está entendiendo del todo para un proceso óptimo de ganancia de masa muscular. Y pues aprovechar las calorías extras para gestionar mejor nuestro entrenamiento, para que el rendimiento vaya subiendo, ver el aspecto visual, ver la ganancia semanal, como ya lo mencionaste, y incluir blueberries. Y mames, sin esos, olvídate las ganancias. Hacer cardio también. Básicamente comer como un ser humano sensato, monitorear, monitorear tu tasa de ganancia, 3 a 6 ingestas al día está más que excelente para maximizar la síntesis proteica, 1.6, 2.2 gramos de proteínas, al menos 1 gramo de lípidos, hacia 1.5 lo restante de carbohidratos, y monitorear que efectivamente estemos ganando esa tasa y ajustar las kilocalorías cuando sea necesario y sí ser muy, muy, muy pacientes, porque sí es un proceso lento. Perfecto, pues
ya después de nuestras conclusiones, de nuestras recomendaciones musicales, aquí vamos a dejar el episodio número 19 de esta semana, de este viernes. Espero se lo estén pasando muy chingón. Pues nada, como saben, si están en YouTube, dense una vuelta a Spotify. Si están por Spotify, dense una vuelta a YouTube. Redes sociales de Dani y de Fer en la descripción para que vayan a seguirlos. Y pues nada, si están en Spotify, otra vez, no se les olvide ahí puntuar las estrellitas para ver si alcanzamos ya las 5.0, que es la máxima calificación. Entonces, pues nada, un chingo de gracias a todos por escucharnos, por darnos de su valioso tiempo. Un abrazo y nos estamos viendo la próxima semana. Bye, Esperen bye. nuestra colaboración con Bizarrap. Ya estamos por ahí preparando nuestros ¿A quién le vas ritmos. a tirar, Dani? ¿A quién le vas a tirar? Es sorpresa, pero Ota. empieza con Herba y termina con Life. Bueno, pues ahí nos damos una tiradera con el Dani. Cuídense, nos estamos viendo. Bye, bye.